Bueno, buenas tardes. En nombre del Consejo Nacional de la Judicatura y de su Escuela de Capacitación Judicial, les damos la más cordial bienvenida a este ciclo de videoconferencias sobre justicia y jurisdicción constitucional. Serán en total 5 ponencias a realizarse en los días martes a partir de hoy. O sea que tenemos los 5 martes seguidos: 6 de mayo, 13 de mayo, 20, 27 de mayo y terminamos el 3 de junio. La conferencia de este día se intitula El control difuso de constitucionalidad de las leyes, oportunidad y sujetos activos, a cargo de la maestra Maribel Xochitl Flores Larios, de quien me permito leer un extracto de su hoja de vida. La maestra Flores Larios es abogada y notaria de la República. Actualmente se desempeña como colaboradora jurídica de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Posee un máster en investigación jurídica por la Universidad Autónoma de Barcelona, España. Es especialista en Derecho Mercantil y tiene un diploma en estudios avanzados en Ciencias Jurídicas por la misma universidad. También tiene estudios de maestría en Derechos Humanos y Educación para la Paz en la Universidad de El Salvador. Es catedrática universitaria y también capacitadora de nuestra querida Escuela de Capacitación Judicial, doctor Arturo Celedón Castrillos. Así que quedamos en excelentes manos. Nuevamente, pues feliz tarde y le reiteramos la más cordial bienvenida a todos los participantes de esta conferencia, como también a nuestra distinguida ponente. Bienvenida, maestra. Gracias, maestro Trejo. Muchas gracias por la presentación. Bien, buenas tardes a todos, todas quienes nos están acompañando este día. Como ya lo adelantó el maestro Trejo, este día vamos a hablar del control difuso de constitucionalidad de las leyes, pero de entrada les aclaro que, como él también lo dijo, vamos a tocar básicamente 2 puntos: la oportunidad y los sujetos activos. ¿Por qué? Porque la técnica como tal de control difuso, la técnica de la inaplicabilidad, será desarrollada en una conferencia posterior que estará a cargo de otro ponente. Entonces, este día vamos a llegar hasta esos 2 puntos. ¿Por qué nos interesa? Veamos, realmente este tema, ¿por qué ha sido objeto de conferencia? ¿Por qué el CNJ ha decidido hacer esta conferencia? ¿A quiénes les interesa? En primer lugar, a los funcionarios judiciales. Vamos, ya lo sabemos, pero vamos a retomarlo esta tarde, que son ellos los que pueden ejercer el control difuso. Pero probablemente usted que está aquí acompañándonos no sea un funcionario judicial. Y entonces puede pensar, bueno, entonces me voy. No, claro que no. Les interesa también a todos los operadores de justicia, pero además interesa a la comunidad jurídica como tal y a los usuarios de la jurisdicción, pero además a cualquier ciudadano. Y vamos a ir viendo cómo al final el tema del control difuso es algo que nos vincula a todos y todas. De acuerdo al artículo 185 de la Constitución, como ya les adelantaba, los que ejercen este control son los funcionarios judiciales. Entonces, sin duda, a ellos les interesa conocer las posturas que este día vamos a tocar. Pero además a todos los operadores judiciales, es decir, a los defensores, a los fiscales, a los colaboradores judiciales, a los colaboradores jurídicos, a los jueces, a cualquier persona que esté involucrada con la administración de justicia. ¿Por qué? En primer lugar, porque es uno de los controles constitucionales y debemos saberlo, como si estamos relacionados con el quehacer jurídico. Pero además, porque el artículo 77C de la Ley de Procedimientos Constitucionales establece que el control difuso puede ser decidido de oficio, es decir, la autoridad judicial oficiosamente puede realizarlo, pero también puede ser solicitado. Entonces, es algo que a todos nosotros nos vincula. Además, todos los que trabajamos en el quehacer judicial, que somos parte, que somos operadores jurídicos, operadores de justicia, necesitamos conocer
en qué consiste, en qué casos puede darse y todo lo relacionado con el control difuso de constitucionalidad de las leyes. A los usuarios de la jurisdicción, pues, desde luego, porque de repente, ya sea que nosotros estemos como los demandados o estemos como los demandantes, entonces sí que puede importarnos que se realice el control constitucional de un precepto legal que pueda resultar contrario a nuestros derechos fundamentales, a los intereses nuestros que se están dirimiendo en el proceso. Pero además a todo ciudadano. No solo usted necesita estar vinculado a un proceso judicial para que esté interesado, para que tenga importancia para usted el control difuso de constitucionalidad de las leyes. ¿Por qué? Porque el artículo 73, inciso segundo de la Constitución, establece que dentro de los deberes de los ciudadanos está cumplir y procurar o hacer que se cumpla la Constitución. Y ya vamos a ver que el control difuso de constitucionalidad de las leyes es un mecanismo que es pensado precisamente para garantizar la normatividad constitucional frente a las leyes que puedan contradecir el contenido de la Constitución. Dicho esto, vamos a hablar de el objetivo general que tenemos en esta tarde para esta conferencia. En términos generales, nuestro objetivo este día es analizar el fundamento doctrinario y constitucional del control difuso de constitucionalidad de las leyes. Eso como un objetivo general. Pero además, para llegar a eso, para hacer ese análisis, vamos a ir paso por paso. Y entre esos pasos, como de manera específica, vamos a describir los tipos de controles constitucionales de las leyes vigentes en El Salvador. Vamos a hablar de todos los controles jurídicos que existen. Además, vamos a enumerar los postulados doctrinarios, jurisprudenciales, que justifican la existencia del control difuso de constitucionalidad de las leyes. Además de eso, vamos a establecer cuáles son las condiciones que deben concurrir para que pueda llevarse a cabo el control difuso de constitucionalidad de las leyes. ¿Qué debe pasar? ¿Cuándo es que es oportuno efectuar el control difuso de constitucionalidad de las leyes? Además, vamos a identificar quiénes son las autoridades constitucionalmente facultadas para ejercer el control difuso de constitucionalidad de las leyes, si esto puede hacerse por particulares o qué es lo que dice la Constitución. ¿Quiénes son los sujetos activos en este tipo de control constitucional? Y por último, vamos a enumerar los postulados doctrinarios y jurisprudenciales que justifican la exclusividad jurisdiccional para proceder al control difuso de constitucionalidad de las leyes. Bien, en primer lugar, pues vamos a, como consideraciones preliminares, vamos a hablar de los controles de tipo jurídico que existen en El Salvador. Los controles constitucionales son de diversos tipos, control social, control político, pero esta tarde, por razones de tiempo, por acotarnos al tema que vamos a desarrollar, vamos a hablar únicamente de los controles jurídicos. Los controles jurídicos que existen en El Salvador son el control difuso y el control concentrado de constitucionalidad de las leyes. Ahora, estos dos controles tienen en común, bueno, acabamos de decir primero que son controles jurídicos, lo que significa que tienen una base objetiva, que es el ordenamiento jurídico, pero además ambos controles parten de la normatividad constitucional.
parten de la obligatoriedad, la vinculatoriedad de las normas constitucionales. Para que haya un control constitucional, ya sea difuso o concentrado, tenemos que estar en un contexto donde la Constitución es una norma jurídica y por lo tanto obligatoria, vinculante, aplicable para resolver los casos que puedan darse dentro del ordenamiento jurídico. Pero no solo es que se debe partir de que la Constitución es una norma jurídica, sino que además se parte, ambos controles, el control difuso y el control concentrado, parten de la idea de que la Constitución no solo es una norma, sino que es la norma suprema y por lo tanto tiene mayor fuerza pasiva para no ser cambiada, para que su contenido no sea cambiado por otras normas, pero también mayor fuerza activa en relación con todas las demás normas del ordenamiento jurídico. De manera que sus contenidos vinculan y deben ser observados en las actuaciones que están relacionadas con los mandatos constitucionales. Ahora, lo que acabamos de decir le corresponde a los dos tipos de controles, el control concentrado y el control abstracto. El control jurídico concentrado de constitucionalidad de las leyes está previsto en el artículo 183 de la Constitución. No lo vamos a leer porque no es este el objeto de nuestra charla, de nuestra plática esta tarde. Ahora, está previsto en el que establece que la Corte Suprema de Justicia tendrá una sala de lo constitucional, que será la que ejercerá el control constitucional de leyes, decretos, reglamentos. Ahora, la sala de lo constitucional es un órgano con competencia exclusiva y excluyente en materia constitucional. Exclusiva porque no tiene otras competencias. La Sala de lo Constitucional, que es el ente que tiene a su cargo el control constitucional de las leyes en su modalidad concentrada, es un órgano que no tiene otra competencia. Si bien tiene varios procesos constitucionales que dirime, pero todos estos procesos constitucionales pertenecen a la competencia, a la materia constitucional. Entonces, su competencia es exclusivamente constitucional. Pero además es un órgano con una competencia excluyente. ¿Por qué? Porque el control jurídico de las leyes, el control concentrado de constitucionalidad, no lo puede ejercer ningún otro órgano del Estado, únicamente la Sala de lo Constitucional. ¿Cuál es la función de la Sala de lo Constitucional y de los tribunales constitucionales en general? Pues es, de hecho la doctrina y la jurisprudencia también lo ha retomado, es inicialmente, principalmente, tiene la función de ser un legislador negativo, porque no legislador en el sentido que su objeto de análisis es la ley, pero se le denomina negativo porque no produce leyes, sino que las expulsa del ordenamiento jurídico, las invalida, porque declara que éstas no están conforme a la Constitución, ya sea en su forma, al momento de crearlas, o en su contenido. Además, una cualidad que es específica del control concentrado es que las resoluciones que se emiten en el ejercicio del control concentrado tiene efectos generales y abstractos. Por eso es que dijimos, legislador negativo dicta normas generales y abstractas. ¿Por qué se llama concentrado? Porque está encargado a un solo ente jurisdiccional, que en nuestro medio, como les acabo de decir, y ya nosotros lo sabemos, es la Sala de lo Constitucional. Ahora, en cambio, el control difuso, que es el que
vamos a estudiar una parte del control difuso. Vamos a estudiar esta tarde. Es un control que no le corresponde únicamente a un ente específico, sino que se dice difuso porque se ejercita plenamente por los integrantes del órgano judicial, en principio, en principio. Ahora, vamos a hablar en este momento de los antecedentes, diríamos, históricos y del mismo modo doctrinarios del control difuso. Creo que la mayoría de nosotros, cuando hemos estudiado derecho constitucional, solo lo vamos a referir para darle contexto. Sabemos que el ejercicio del control difuso con un efecto superior, en un nivel superior, se dio por primera vez en la Corte Suprema de Estados Unidos de América en febrero de 1803. Estamos hablando de hace muchísimo tiempo. No estaba previsto en la ley. No es que la Constitución de Estados Unidos tenía regulada la potestad de ejercer el control difuso, sino que tuvo lugar en la resolución de un proceso en el que William Marbury demandó a James Madison, que era el secretario de Estado, por no haberle enviado su nombramiento como juez, que ya había sido aprobado y ratificado conforme a los requisitos que se habían dado. Esto llega a la Suprema Corte y en la Suprema Corte, al momento de resolver este asunto, el juez que preside la Suprema Corte establece una serie de postulados en los que la idea de constitución ya no es únicamente como un precepto de naturaleza estrictamente política que le da forma a un Estado, que organiza un Estado, que organiza el poder político, sino que se trata de una norma que puede ser utilizada para resolver un caso concreto. Y una norma que no solo es norma, sino que es la norma superior. Entonces, en las consideraciones que se hacen en este caso, lo primero que se dice es, la Constitución es una ley superior y al ser superior no puede ser modificada por los medios ordinarios o la Constitución es una ley que queda al nivel de las leyes del Congreso y por lo tanto puede ser alterada de acuerdo a lo que el poder legislativo, poder se llamaba en ese tiempo, quiera. Y dice el juez Marshall, estos son dos postulados que se van a cumplir absolutamente, pero excluyentemente. O la Constitución es una norma superior o la Constitución es una norma que está al nivel de las demás normas. Y entonces dice él, si la Constitución es una norma superior, entonces un acto, por muy legislativo, aunque sea legislativo, un acto legislativo contrario a la Constitución no puede ser considerado ley. Si es que partimos de que la Constitución es una norma superior. Pero si la Constitución puede ser modificada por los actos del legislador, entonces las constituciones en realidad no limitan el poder del Estado, sino que es un intento nada más de el pueblo de crear, de darle forma a un Estado
y de establecer las funciones y por lo tanto también las limitaciones que ese Estado tiene. Entonces, estos son los postulados, las premisas, lo que se dice en esa resolución, en esa sentencia. Ahora, a partir de eso, evidentemente, sabemos que el juez Marshall llega a la conclusión de que la Constitución está en los primeros extremos. Dice, si la Constitución es la norma suprema, significa que el Congreso está limitado por la Constitución. Pero además, otro postulado que se da en esa sentencia es que el Poder Judicial, las autoridades judiciales, deben aplicar la ley, pero dentro de esas leyes que deben aplicar, deben darle prioridad a la Constitución. ¿Por qué? Porque la Constitución es la ley suprema y como suprema es a la luz de la Constitución que se va a definir cuáles normas son leyes y cuáles no lo son. Entonces, si una norma a la luz de la Constitución no es válida, tampoco es obligatoria. Y en los casos en que existan dos leyes contradictorias, pues, habrá que aplicar una y habrá que desechar otra. En tal supuesto, cuando sean esas dos normas que tienen un contenido contradictorio, cuando una de esas normas ha sido dictada por el Congreso y la otra norma es la Constitución, esta norma dictada por el Congreso pierde su validez. Es decir, cuando las dos normas que están en conflicto, cuando esas dos normas entre las que debe escoger el aplicador del derecho, el juez, en un caso concreto, cuando esas dos normas son una norma constitucional y otra norma, en este caso emitida por el Congreso, entonces, si hay contradicción, la norma del Congreso no puede ser válida. ¿Y por qué? Porque negar esta premisa que acabamos de decir, este postulado, supondría que el Congreso, a través de normas que contradicen el contenido de la Constitución, a través de leyes ordinarias, tiene la capacidad de modificar la Constitución. Entonces, la Constitución es un límite, quizá para otros, pero no para el Congreso. Y esa es una posición que era inaceptable en un ordenamiento en el que se ubicaba a la Constitución como la norma suprema. A partir de estos postulados, se concluye que los tribunales deben tomar en cuenta la Constitución, pero no tomarla en cuenta nada más como un criterio hermenéutico, sino que entender que la Constitución es superior a toda ley ordinaria del legislativo, del poder legislativo. Entonces, la Constitución y no la ley es la que tiene que regir en aquellos casos en que ambas serían aplicables, pero tienen un contenido contradictorio. Estos argumentos, esto que hemos visto, es lo que le da origen desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista doctrinario, histórico, al control difuso. Entonces, esta potestad, ¿en qué consiste? A diferencia del control concentrado, que no es el que estamos desarrollando este día, esta potestad no surge a la vida jurídica, no nace como una facultad establecida por el legislador ordinario, sino que nace
de la misma normatividad de la Constitución. Pero tiene lugar en un caso concreto en el que debe resolverse un asunto sujeto a la jurisdicción, planteado a un juez. En el caso que mencionábamos, a la Suprema Corte. Pero además, tiene en mente y busca resolver los conflictos normativos que puedan darse en diferentes fuentes normativas, donde en la cúpula está la Constitución. Se asume que, bueno, contrario a los postulados racionalistas, ¿verdad?, que el ordenamiento jurídico como era fruto de la razón humana, era completo, era perfecto, se asume que en realidad hay conflictos entre las normas. Pero además es que cuando en ese conflicto aparece la Constitución, cuando tenemos una norma que dice algo y otra que dice lo contrario, y una de esas normas es la Constitución, entonces el artículo 185 establece la posibilidad de que el juez actualice el contenido de la Constitución y se niegue a cumplir una ley. En nuestro contexto, el control difuso no se origina en una sentencia, no se origina en un caso concreto, sino que tiene un origen normativo. Los antecedentes históricos en El Salvador los vamos a situar a partir de la Constitución de 1939. El artículo 128 de esta Constitución establecía, cito, dentro de la potestad de administrar justicia, corresponde a los tribunales declarar la inaplicación de cualquier ley o disposición de los otros poderes contrario a los poderes constitucionales en los casos en que se tenga que pronunciar sentencia. Este es el antecedente normativo que tenemos en nuestro contexto. Como les decía, a diferencia del caso norteamericano, que es donde surge el control difuso, en nuestro contexto el control difuso no es una creación jurisprudencial, sino que es una facultad de origen directamente constitucional. Y actualmente, que es lo que vamos a analizar esta tarde, ahorita hemos puesto en contexto el control difuso y ahora vamos a comenzar a estudiar cuándo es oportuno ejercer el control difuso. Ustedes, repito, el tema que estamos desarrollando es la oportunidad y los sujetos activos del control difuso de constitucionalidad de las leyes. El artículo 185 de nuestra Constitución vigente, si recuerdan lo que acabamos de leer de la Constitución de 1939, tiene una redacción bastante similar. Sí, dentro de la potestad de administrar justicia, corresponde a los tribunales, en los casos en que tengan que pronunciar sentencia, declarar la inaplicabilidad de cualquier ley o disposición de los otros órganos contraria a los preceptos constitucionales. A partir de este texto constitucional, vamos a identificar los elementos esenciales del control difuso. Y reitero, en esta sesión, en esta oportunidad, únicamente vamos a llegar hasta los sujetos activos del control difuso. La técnica, el desarrollo de la técnica de la inaplicabilidad, los efectos de la inaplicabilidad no serán abordados esta tarde y usted podrá decir, pero nos deja media. Entonces, pues sí, les dejo a medias para que ustedes
puedan continuar con este ciclo de conferencias y el próximo martes estén como con más interés para que no solo conozcamos lo que la Constitución dice, sino cómo lo ha desarrollado el legislador y cuáles son los pasos que deben seguirse en cada caso concreto para proceder al control difuso de constitucionalidad de las leyes. Pero este día vamos a analizar lo que dice la Constitución. La Constitución nos establece, en primer lugar, el elemento subjetivo, es decir, ¿quiénes tienen esta potestad de realizar el control difuso? Segundo, la Constitución nos establece los supuestos, los casos, las condiciones en que puede ejercerse esta facultad. Además, la Constitución nos dice en qué consiste esta facultad y también nos dice las disposiciones, es decir, los objetos que pueden ser sometidos a esta facultad, la disposición sobre la que recae. No vamos a agotar todos estos elementos esta tarde, pero los vamos a dejar ahí enunciados. En primer lugar, a partir del artículo 185, y vamos a agregar aquí ya, no solo la regulación como del texto de la Constitución, sino la interpretación que la Sala de lo Constitucional ha hecho. Entonces vamos a citar algunas sentencias, hay muchísimas más, pero vamos a citar una como ejemplo. Si usted desea abundar en el tema, pues por lo general en cada sentencia se citan otros precedentes judiciales donde usted puede abundar, igual puede escribirnos y nosotros podemos sugerirlo más jurisprudencia. Pero esta tarde vamos a analizar el artículo 185 a la luz de su propio texto, pero además acompañados por la interpretación que ha hecho el máximo intérprete de la Constitución, que es la Sala de lo Constitucional. En primer lugar, vemos que el artículo 185 dice, dentro de la potestad de administrar justicia. El constituyente, o la Constitución, mejor dicho, la Constitución no reconoce el control difuso como una facultad propia de los integrantes del órgano judicial, como algo inherente a ellos y que puede ejercerse en cualquier condición, sino que es una atribución que está circunscrita a la jurisdicción, a administrar justicia. ¿Qué sería administrar justicia? No lo vamos a pensar, bueno, son los elementos administrativos de la función jurisdiccional. No. Entendemos que administrar justicia implica impartir justicia, es decir, resolver un conflicto intersubjetivo aplicando el derecho. Entonces, esto significa que esta potestad puede originarse únicamente dentro de un proceso. Pero además, dice, dentro de la potestad de administrar justicia, implica que tiene que ser en la resolución de un asunto jurisdiccional. De un asunto jurisdiccional que ha sido sometido al conocimiento de una autoridad judicial de conformidad con las reglas de competencia aplicables. Significa que, dependiendo de todos los elementos que van a definir la competencia, estos elementos tienen que ser observados para poder dar lugar a esta potestad. Entonces, el control difuso de constitucionalidad no es una prerrogativa de las autoridades judiciales para cuestionar cualquier precepto normativo. No es como que una autoridad judicial
ahora que acaba de ser nombrada como juez, como magistrado, como magistrada, o ha sido cambiado de una jurisdicción de paz a, qué sé yo, a una jurisdicción penal propiamente dicho, o civil, mercantil, cualquier materia. Y un día recuerda el juez, y es un juez defensor de la Constitución, comprometido con la constitucionalidad. Y un buen día tiene el despacho al día, no hay procesos que resolver, y el juez recuerda que cuando estudiaba derecho, cuando cursó el derecho de familia, por ejemplo, y estudió el código de familia, las instituciones de familia, advirtió a alguna institución de familia que le resulta contraria al contenido de algunos mandatos constitucionales que se relacionan con esa materia. Y entonces el juez dice, bueno, voy a inaplicar, voy a declarar inaplicable ese precepto, pero resulta que no tiene nada que ver con un caso suyo. Resulta que incluso ni siquiera se trata de un juez competente en materia de familia, sino que es un juez mercantil, por ejemplo. Entonces, eso no es posible, porque el control difuso cabe únicamente dentro, circunscrito, ahí, dentro de la potestad de administrar justicia. Entonces, no se trata de que los jueces pueden venir y cuestionar la constitucionalidad de un precepto normativo de manera definitiva. No se trata de que cada juez va a resolver un caso y como un incidente o como un punto aparte va a declarar la inconstitucionalidad de otra norma, sino que solo puede ejercerse dentro de la potestad de administrar justicia. Esto significa que no puede ejercerse cuando se trate de instrumentos relacionados, por ejemplo, con obligaciones administrativas del juez. No se puede, un juez no puede inaplicar, por ejemplo, la normativa de aquí, de esta institución, no puede venir a inaplicar, por ejemplo, la normativa que permite que lleguen personas a verificar cómo está llevando su despacho judicial. Puede venir y decir la normativa relacionada con el Consejo Nacional de la Judicatura implica una violación a, qué sé yo, a mi autonomía personal, a mi libertad, y entonces yo me voy a inaplicar esta norma y no dejo que los miembros del Consejo verifiquen cómo estoy yo llevando mi despacho judicial. No tiene que ver, no puede incluir aquellas disposiciones que tienen que ver con el juez, pero no con el juez resolviendo un caso concreto. ¿Por qué? Porque el precepto es claro en decir que es dentro de la potestad de administrar justicia y los jueces no administran justicia para sí mismos. Una de las características, la vamos a ver al final de esta plática, una de las características de la jurisdicción es la imparcialidad. El juez no es parte del litigio que está resolviendo. Entonces, esto tiene lugar únicamente en relación con aquellos preceptos que resultan ser necesarios para resolver el caso concreto. Y tiene que tener a la base o en la base el interés de las partes en un proceso o de los otros intervinientes, pero que tenga que ver con la actividad de impartir justicia que le ha sido conferida al juez. Entonces, no se trata de una acción especial que tengan reconocidos las autoridades judiciales para impugnar de modo directo y de manera concluyente la validez de una disposición. ¿Por qué? Porque eso no es competencia de los tribunales judiciales. Establecer la validez de una norma no es la competencia primordial, sino que ya dijimos que eso es la competencia que ejerce la Sala de lo Constitucional, que tiene
a cargo el control concentrado de constitucionalidad de las leyes. Entonces, esto que hemos hablado tiene que servirnos de directriz para identificar cuándo existe la posibilidad de inaplicar. Y volvemos, como lo dice el precepto constitucional que estamos comentando, únicamente tiene cabida dentro de la administración de justicia, pero cuando el juez está dirimiendo un asunto que le ha sido planteado y que ha sido sometido a su conocimiento a partir de las reglas de competencia aplicables a cada caso. Ahora, por lo tanto, ¿de qué se trata? La inaplicabilidad es un medio jurídico para cumplir este mandato de resolver litigios que se le ha dado a los integrantes del órgano judicial. Y cumplir ese mandato, garantizando los derechos fundamentales de los que intervienen en sus procesos. Y para hacer eso, el juez debe conciliar esa doble obligación que él tiene de actuar sometido a la ley, y lo vamos a ver en algún momento en este ciclo de conferencias, vamos a ver cómo rige el principio de legalidad a las autoridades públicas. Él está sujeto a la ley, debe actuar conforme a lo que la ley le manda, pero además está sometido a la ley y al resto de instrumentos normativos, pero también a la Constitución. Entonces, esa obligación de cumplir con la ley y también de cumplir con la Constitución es lo que conforma el principio de juricidad. Y la ley y el control difuso en este contexto tiene como propósito permitirle al juez que resuelva los litigios que le son planteados, que lo haga garantizando los derechos fundamentales de los intervinientes, pero que además lo haga cumpliendo su obligación de resolver estos casos y de garantizar estos derechos que están ahí contrapuestos, que están siendo discutidos en un litigio judicial, de hacerlo no conforme a su buen sentir y parecer, a sus ideales de justicia, sino conforme a un canon que es objetivo, que es el ordenamiento jurídico. Y dentro de este ordenamiento jurídico debe cumplir la ley, pero también debe cumplir la Constitución. Entonces, en este cometido, la propia Constitución le da a los jueces la atribución de escoger cuando encuentre dos normas que se contradicen y una de esas normas es la Constitución y esta norma es necesaria para resolver el caso que se le ha planteado, entonces el juez debe escoger aplicar la Constitución al momento de impartir justicia y puede entonces negarse a aplicar la ley. Y en eso consiste el control difuso. El juez, cuando va a resolver un caso concreto, debe verificar que su actuación está sujeta a la ley, pero también a la Constitución. Y cuando la ley es la que tiene el vicio, la ley es la que le muestra un contenido contrario a la Constitución, entonces controla esta ley y se niega a aplicarla y aplica directamente la Constitución. Tiene lugar, insisto, únicamente dentro de un caso que debe ser resuelto por él. Ahora, vamos ahora al elemento subjetivo. La Constitución, nuestra Constitución determina quién es el que puede realizar este control y establece que este control le corresponde
a los tribunales. El constituyente, bueno, nuestra Constitución, el artículo 185 de la Constitución, no prevé, no identifica qué tipo de tribunal. Al hablar de tribunales, el constituyente o el precepto constitucional no se está refiriendo a únicamente aquellas autoridades que en su nombre se llaman tribunal, ¿verdad? No se trata de eso, sino que al hablar de tribunal se está hablando en un sentido genérico, no con el nombre de la autoridad, del ente específico del que se trate, sino en el sentido genérico de tribunal. Ahora, únicamente dice corresponde a los tribunales, pero la Constitución no delimita elementos que identifiquen algún tribunal en particular. La Constitución no dice si son de una materia o de otra, de un grado de conocimiento de otro, si tienen que ser unipersonales, pluripersonales, si con competencia exclusiva o de competencia mixta, dónde puedan estar situados, si tienen que estar en San Salvador, si pueden estar fuera. No dice nada. Y como la Constitución no lo dice, debe entenderse, esto es lo que la jurisprudencia nos ha señalado, que dado que la Constitución no lo dice, debemos entender que se trata de cualquier autoridad jurisdiccional. Y esta autoridad jurisdiccional puede ser un juez de paz de un municipio allá recóndito, un distrito ahora, ¿verdad? Un distrito que puede estar allá muy alejado, o puede ser incluso una autoridad colegiada como una sala, por ejemplo, de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, y quiero hacerles llamar su atención respecto de algo. Este poder de inaplicar le corresponde o está difuminado, está repartido, asignado sería más bien, está asignado de manera plena a cada autoridad judicial. Lo que significa que no es necesario, por ejemplo, que en una rama jurídica pueda consultarse, por ejemplo, la opinión de la Cámara o de la sala que corresponda para poder llevar a cabo el control difuso, sino que se llama difuso precisamente porque le corresponde a todos los integrantes de la autoridad, del órgano judicial. Ahora, siempre con el elemento subjetivo. Cuando dice que corresponde a los tribunales, estará incluida la Sala de lo Constitucional. Dijimos que la Sala de lo Constitucional es la autoridad judicial que realiza el control concentrado de constitucionalidad. Y dijimos también que una de las cualidades de la Sala de lo Constitucional es que se trata de una entidad que tiene una competencia exclusiva y excluyente en materia constitucional. Pero también hemos dicho que el control difuso es algo que surge dentro de la resolución de un proceso sujeto a cualquier autoridad judicial. Entonces, ¿está incluida o no la Sala de lo Constitucional? Quiero darles un momentito para que ustedes lo piensen. El ente que ejerce el control concentrado puede ejercer el control difuso. Piensen. Antes de lo que yo les comparta, ¿cuál es la opinión que tenemos al respecto hasta este momento? Pensemos, ¿podrá?
¿Sí o no? Aquí estoy leyendo, dicen, no, no puede. Y me parece esta pregunta bien interesante porque en los cursos que tenemos aquí en el CNJ, aquí en el Consejo, en la escuela, esta es una pregunta que yo planteo cuando estamos viendo el taller de control difuso. Y generalmente las respuestas que obtengo son esas respuestas que ustedes están dando, que yo puedo estar viendo. No es posible porque dice que es a los tribunales, no porque es que la sala no ejerce control difuso, sino que la sala realiza el control concentrado en un nivel general y abstracto, es porque no es competencia de la sala. Pues vean, quiero compartirles lo que la sala ha dicho. En la Inconstitucionalidad 15/2011, la sala tuvo la ocasión de resolver este asunto. Les doy el postulado, luego les cuento el contexto. Dijo la sala en esa oportunidad, si la Constitución le ofrece facultades exclusivas a la sala de lo constitucional para declarar la inconstitucionalidad de las leyes en su forma y contenido de un modo general y obligatorio, con mayor razón, el tribunal tiene facultades constitucionales para declarar la inaplicación de leyes o disposiciones legales específicas en los casos concretos que la sala va a dirimir. Y les cuento cuál fue el contexto de esta resolución. Es que sí, quizás nos resulte extraño que la sala tenga que ejercer control difuso, pero ocurrió que se hizo una reforma legislativa que exigía que la sala pudiera tomar decisiones solo por unanimidad. Y creo que los que son mayores podrán recordar que incluso hubo una marcha blanca y hubo toda una campaña diciendo yo apoyo a los magistrados, porque se exigía unanimidad para tomar decisiones. Entonces la sala se veía en los procesos y como no alcanzaba la unanimidad para poder tomar decisiones, entonces no podía resolver. Entonces la sala inaplica esa reforma para poder proceder a analizar una demanda de inconstitucionalidad que le había sido planteada. Entonces, la sala, cuando ella está resolviendo, en este caso, esta ley le impedía resolver. No es que la sala decidió, bueno, voy a ver esta ley, la quieren aplicar y listo. No, es que dentro del proceso tenía que aplicar esta ley, pero al aplicar esta ley se quedaba sin la posibilidad de garantizar los derechos fundamentales de los justiciables, porque no podía llegar a esa mayoría que le exigía, que era una mayoría absoluta, porque era la unanimidad de las decisiones. Entonces, ahora ya sabemos que dentro de su potestad de administrar justicia, la sala sí que puede inaplicar. Ahora, además de eso, ¿qué otros tribunales? ¿Solo los tribunales del órgano judicial pueden inaplicar preceptos constitucionales? ¿Solo ellos tienen el control difuso de constitucionalidad de las leyes? ¿O habrá otros órganos que también puedan hacer eso? Vean, para ir avanzando, para que el tiempo nos alcance, les adelanto que la jurisprudencia constitucional ha interpretado. La Constitución no establece qué tipo de tribunales. Ya leímos el texto constitucional, lo tenemos ahí anotado en la diapositiva. Y es solamente establece, corresponde a los tribunales. Entonces, ¿solo los tribunales del órgano judicial o todas las autoridades que ejercen jurisdicción? Esto también es un asunto que ha resuelto la sala, determinando que además de todas las autoridades que componen el órgano judicial, es decir, de todos los jueces, juezas, magistrados de la República, también pueden ejercer el control difuso de constitucionalidad, es decir, están dentro de los sujetos activos, el Tribunal Supremo Electoral y la Corte de Cuentas de la República. Y ya les explico por qué.
En cuanto al Tribunal Supremo Electoral, la jurisprudencia constitucional ha argumentado que el Tribunal Supremo Electoral es un ente constitucional creado directamente por la Constitución y dentro de su competencia constitucional tiene encargada la interpretación y la aplicación del derecho para resolver asuntos que le son planteados de acuerdo al ordenamiento que rige al tribunal y los resuelve de manera definitiva. Entonces, eso significa que a partir de la propia configuración constitucional de esta autoridad, ella, aunque no sea parte del órgano judicial, sí que ejerce jurisdicción, pero es una jurisdicción exclusiva en materia electoral, exclusiva en materia electoral. El Tribunal Supremo Electoral, por mandato constitucional, es la máxima autoridad en la materia electoral. Entonces es la que resuelve estos asuntos en última instancia. Sus decisiones producen la autoridad de cosa juzgada. No hay otro ente jurisdiccional que esté dispuesto constitucionalmente y legalmente para revisar o para verificar el trabajo del Tribunal Supremo Electoral. El único ente que puede examinar las resoluciones emitidas por el Tribunal Supremo Electoral es la Sala de lo Constitucional. Entonces, estos elementos hacen que la Sala concluya que el Tribunal Supremo Electoral ejerce jurisdicción en materia electoral. Ahora, les decía, además del Tribunal Supremo Electoral, la jurisprudencia ha reconocido que también ejerce jurisdicción la Corte de Cuentas de la República. ¿Por qué? Al igual que el Tribunal Supremo Electoral, es un organismo constitucional, es decir, es creado por la propia Constitución, sus atribuciones, su manera de constitución, o sea, de conformarse, es establecido por la propia Constitución. Y entonces, la jurisprudencia constitucional, la Sala Constitucional ha dicho, la Corte de Cuentas de la República es un órgano constitucional independiente en lo funcional y en lo económico del resto de órganos del Estado. Y ha sido erigido como el contralor de la actividad financiera del sector público. Además, desempeña, por esa misma razón, desempeña funciones jurisdiccionales. No digo que sean las únicas que desempeña, no es lo que la jurisprudencia ha dicho. Tiene funciones administrativas, pero a diferencia de otras entidades, no solo tiene funciones administrativas, sino que también tiene funciones jurisdiccionales que lleva a cabo a través del enjuiciamiento contable o del juicio de cuentas. Entonces, esta autoridad, al igual que el Tribunal Supremo Electoral, es competente para inaplicar las disposiciones o actos que considere contrarios a la norma fundamental, siempre dentro de las condiciones que ya establecimos, que prevé el artículo 185 de la Constitución. Ahora, me preguntaba, vi ahí que había una pregunta. Vamos a responder preguntas al final, pero ya de entrada. ¿El Tribunal de Servicio Civil pueden aplicar? ¿El Tribunal de Servicio Civil pueden aplicar? Pues vamos a seguir hablando un poquito de esto, o sea, solo para decir que he tomado nota de la pregunta, pero ya vamos a ver no solo quién ha dicho la jurisprudencia que puede hacer, sino que ahorita vamos a analizar otro tipo de tribunales que no pueden hacerlo. Y aquí probablemente vamos a encontrar al Tribunal de Servicio Civil. Tribunales que ejercen jurisdicción, quedamos claros, todo el órgano judicial
Pero no solo el órgano judicial ejerce la jurisdicción en nuestro medio, sino que también en materia electoral, el Tribunal Supremo Electoral, y en materia de cuentas, la Corte de Cuentas de la República. Por lo tanto, estas autoridades, dado que ejercen la jurisdicción, también están habilitadas para inaplicar. Ahora, ¿qué pasa con los tribunales administrativos? ¿Pueden o no pueden inaplicar? La jurisprudencia ha dicho que un tribunal, que una autoridad utilice el derecho para resolver el asunto que se le ha sometido, no significa que está ejerciendo una función jurisdiccional. ¿Por qué? Porque es que todas las autoridades del Estado tienen que actuar conforme a lo que les establece el derecho. Entonces, un tribunal administrativo, aunque no es parte de un órgano judicial, sí que tiene que resolver los asuntos aplicando el derecho. Pero eso no significa que está ejerciendo una función jurisdiccional. Entonces, ¿qué es lo que determina que un tribunal ejerce jurisdicción? Y la jurisprudencia nos ha explicado que el principio de exclusividad de la jurisdicción no implica la imposibilidad de que otros entes públicos u órganos estatales puedan aplicar el derecho para tomar decisiones que inciden en los derechos de los demás, porque eso hacen los tribunales administrativos. No pueden resolver los asuntos que se someten a su competencia usando criterios que sean ajenos al derecho. Deben resolverlos tomando en cuenta el derecho primordialmente, con todas las demás facultades que les dé, ¿verdad?, el propio ordenamiento jurídico. Entonces, lo que determina que un tribunal tenga el rango de tribunal jurisdiccional es que sus decisiones no son sujetas a revisión judicial. En cambio, los tribunales administrativos, sabemos que una de sus cualidades es que es un tribunal que funciona dentro de un ente administrativo, pero que está sujeto a la revisión jurisdiccional. Y en el caso de estos entes, pues nosotros vamos a saber que existe la jurisdicción contenciosa administrativa, en el que entre sus competencias está poder controlar los actos y entre eso las resoluciones emitidas por los tribunales administrativos. Entonces, dice la jurisprudencia, reconocer a estos otros entes, es decir, a los tribunales administrativos, una aplicación del derecho, una potestad de aplicar el derecho, e incluso que ellos ejecuten la ley, no significa que se vuelvan jurisdiccionales. Sino, ¿por qué? Porque sus decisiones son revocables. Y esa es la diferencia, eso es lo que caracteriza las decisiones del órgano judicial, que sus decisiones son tomadas con carácter irrevocable. Son las decisiones que quedan de manera decisiva, es decir, no estoy diciendo que todas las decisiones judiciales no puedan ser revocadas, claro que sí, pero dentro del mismo ente, dentro del mismo órgano, ahí es que existe una serie de autoridades, existe un orden de jerarquía y existen las diferentes instancias, como esté regulado, pero es dentro de ese órgano. No puede venir otro órgano a revocar lo decidido por eso. Entonces, esa es la cualidad esencial del órgano judicial, que sus decisiones tienen ese carácter de irrevocables. Eso les caracteriza. Por lo tanto, los tribunales administrativos, los tribunales de apelaciones, los tribunales disciplinarios de naturaleza administrativa, no tienen ese carácter
de revocabilidad, aunque resuelvan conflictos que les son sometidos a partir de lo que el ordenamiento jurídico establece, lo hagan aplicando el derecho, tengan la posibilidad de ejecutar sus decisiones, tienen mecanismos de ejecución de sus decisiones, pero todas sus decisiones son revocables por el órgano judicial. Todas sus decisiones pueden ser controladas después, como se dice en la jurisprudencia, en la doctrina ex post, pueden ser controladas posteriormente por el órgano judicial. Ahora, ¿por qué esta exclusividad en las autoridades que ejercen la jurisdicción? ¿Por qué no todos los tribunales? ¿Por qué no hacemos una extensión? Y ahora vamos a tomar algunos elementos de naturaleza histórica, normativa, doctrinaria y jurisprudencial que nos muestran que dentro de los sujetos activos para ejercer esta facultad del control difuso de las leyes, únicamente se encuentran aquellos que ejercen jurisdicción. Y volvemos, ¿quiénes son esos? En nuestro contexto, todos los integrantes del órgano judicial, es decir, las autoridades judiciales, el Tribunal Supremo Electoral en materia electoral, la Corte de Cuentas de la República en el juicio en materia de cuentas. Ahora, históricamente, solo pueden hacerlo los entes que ejercen jurisdicción, y ya vimos que la nota característica de la jurisdicción es la irrevocabilidad de sus decisiones, la definitividad de sus decisiones. Históricamente, el control difuso surge, ya lo vimos, aquí lo vamos a ver muy rápido porque esto ya lo vimos, surge dentro del ejercicio de la función judicial. Se vincula con esa posición garante y objetiva que tiene el juez. Y esa posición garante no solo de juzgar, sino hacer cumplir, ejecutar lo juzgado. Y esa posición garante en el que el juez tiene todo un estatuto, y es a partir precisamente de las atribuciones propias de la jurisdicción, es que aparece, es que se teoriza el control difuso, que se justifica el control difuso. Entonces, los postulados que le dieron origen al control difuso solo tienen cabida dentro del órgano judicial por las características que éste tiene. Entonces, históricamente surge en razón de un proceso judicial. Normativamente, en nuestro ámbito, la Constitución y la Ley de Procedimientos Constitucionales no habilita a ninguna otra autoridad que no ejerza jurisdicción para poder inaplicar un precepto. Es decir, las autoridades administrativas no tienen la potestad de inaplicar. Bueno, igual, ¿verdad? A las autoridades legislativas no sería posible, únicamente aquellos que ejercen la jurisdicción a partir de lo que hemos estudiado y de lo que ustedes van a ver luego cuando estudien el próximo martes la regulación de esta facultad. Desde el punto de vista doctrinario, la doctrina es uniforme. Yo no he encontrado un autor que teorice a favor de que el control difuso puede estar en manos de una autoridad que no sea jurisdiccional. Les menciono un par de autores: Hossaini, Pérez Royo, Quiroga Lavie, entre muchos otros. Y puedo mencionar otros, pero vamos a quedarnos con ellos. Ellos sostienen que el control difuso se sitúa dentro de la función judicial
y le corresponde a todos los jueces, sin importar la materia, el grado, la conformación, le corresponde a todos los jueces, a todos los tribunales, pero solo a ellos. ¿Por qué? Porque es que el control difuso es una facultad grave. Porque un juez, para resolver un caso concreto, decide apartarse de la ley y aplicar la Constitución. Y la Constitución es un precepto normativo. Todos los preceptos normativos requieren interpretación. Pero la Constitución mucho más por su carácter concentrado y abierto. Entonces, un juez se niega a aplicar el producto normativo dictado, producido por el ente que tiene la mayor representatividad política, hablo de la Asamblea Legislativa, y que además ha sido sancionado por el ente ejecutivo. Es una medida grave que solo puede permitírseles a aquellos que tienen las cualidades técnicas, la atribución y la desvinculación de los casos que ellos resuelven. Por eso es que doctrinariamente sí que se cuestiona en algunos ámbitos la posibilidad de que exista el control difuso. Pero lo que no se cuestiona es que donde existe el control difuso deba ser ejercido por las autoridades judiciales. Entonces, doctrinariamente igual, solo pueden ser las autoridades judiciales. Jurisprudencialmente, la Sala de lo Constitucional, hay vasta jurisprudencia acerca de todas las condiciones que solo se cumplen en el órgano judicial. Hay muchísimas sentencias de eso, sentencias, autos, en inconstitucionalidades, en amparo, en habeas corpus. Lo que voy a decir en este momento, lo que vamos a comentar, es algo incontrovertido y lo esencial. La Sala de lo Constitucional, siguiendo los postulados doctrinarios o de jurisprudencia extranjera, hace énfasis en que la exclusividad de la jurisdicción en el órgano judicial y esos otros dos entes que hemos mencionado se justifica porque la decisión judicial, es decir, esa decisión que puede ser un auto, que puede ser una sentencia, esa decisión no es algo que esté ajeno a la ley, sino que al final es el producto de la ley misma. ¿Por qué? Porque esta decisión judicial es presidida por los criterios y los procedimientos que previamente ha regulado el legislador. Entonces, el juez, en primer lugar, no se guía por criterios de oportunidad y conveniencia, como lo pueden hacer otras autoridades, sino que se guía por un estatuto objetivo que es el ordenamiento jurídico. Además, el juez, cuando resuelve en calidad de ser un tercero. El juez no tiene interés en lo que se está resolviendo. No está sujeto a los intereses de las partes o de los intervinientes en un proceso, sino que el juez tiene un criterio objetivo que, al margen de sus concepciones personales, porque cada juez tendrá una, bueno, todos los jueces la tienen, de hecho, cada juez tiene su propia cosmovisión, su ideología, su manera, su visión del mundo. Podrá tener una religión o no podrá tenerla, podrá tener una preferencia política o no podrá tenerla, podrá seguir una corriente, una escuela jurídica u otras. El juez tiene un criterio personal,
Pero cuando resuelve basándose en el ordenamiento jurídico. De manera que al momento de resolver, el juez está sometido únicamente a todo lo que dice el ordenamiento jurídico, es decir, a la ley y especialmente a la Constitución. Además, el juez se rige por los principios de independencia e imparcialidad. El juez, cuando resuelve, no debe estar sujeto a otras presiones, a presiones económicas, por ejemplo, debe estar sujeto al poder político. El juez no está sujeto a intereses de otra naturaleza, incluso que pudieran haber intereses dentro del propio órgano judicial, a cualquier otro tipo de poderes. Pero además, por eso el juez es independiente. Él únicamente está ligado a lo que establece el ordenamiento jurídico, a aquellas reglas que son las que debe usar para resolver el caso concreto. Pero además, el juez no tiene vinculación con los intereses que se están enfrentando en el juicio. Por eso es imparcial. Él no es parte. Él no representa los intereses, los derechos que se están ventilando. No son parte de sí mismo. Él no está interesado en eso. Sí que está interesado en tutelar los derechos de las partes, pero en la medida en que son derechos fundamentales, pero no de una parte concreta. Entonces el juez es independiente y es imparcial. Por lo tanto, la función jurisdiccional debe ser ejercida por órganos que solo están sujetos al derecho. Cuando el juez falla, el juez no debe fallar con criterios morales, religiosos, políticos. Incluso el juez no debería fallar con un criterio de popularidad, de aceptación, de cómo puedo lograr el favor de alguien, sino que el juez debe estar sujeto únicamente al derecho. Y ahí viene la importancia de la formación judicial. Y ahí viene la importancia de foros como este, porque aunque nosotros no seamos jueces, juezas, magistrados, magistradas, sí que somos parte de una comunidad jurídica que debe estar informada y debe entender cuál es la función que le corresponde a cada uno en este entramado, en este sistema que está construido a partir de lo que establece la Constitución y las leyes. Entonces, los jueces, cuando resuelven, no tienen intereses específicos, sino que son, insisto, independientes e imparciales. Y por eso es que ellos son los que ejercen exclusivamente la jurisdicción, porque no representan a un ente específico, no están ligados, insisto, por aquellos criterios de oportunidad y conveniencia, sino que incluso no están ligados por cuestiones propias del análisis económico del derecho, por ejemplo, sino que el juez va a privilegiar la ley y dentro de las posibilidades que le da el ordenamiento jurídico, ahí sí que puede decantarse por una u otra solución, pero siempre dentro del marco jurídico que él debe aplicar en cada caso concreto. Entonces, concluyendo, la inaplicabilidad hace referencia a una facultad que está en manos de todo tribunal jurisdiccional, en el que en un caso concreto, al momento de resolver un caso dentro de su competencia que le ha sido planteado a partir de las reglas que definen su competencia, tiene la posibilidad, tiene la potestad de aplicar la normativa constitucional, entendiéndola como un derecho más fuerte, pero únicamente cuando advierte que esta normativa constitucional
es contradicha, es negada por la legislación secundaria. Y por eso es que únicamente tiene lugar dentro de un proceso judicial. Además, la idea de la inaplicabilidad tiene lugar en un sistema jurídico que funciona como unidad. En un sistema jurídico donde tiene que garantizarse los derechos de las partes, garantizarse el cumplimiento de los cometidos constitucionales para los entes constitucionales principalmente, garantizarse los límites que la propia Constitución establece, y en un sistema jurídico donde no hay materias que estén desvinculadas de la Constitución, sino que la Constitución le da unidad a todo ese ordenamiento jurídico. Y el ordenamiento jurídico funciona como un sistema donde hay coherencia, donde hay coordinación, donde hay complementariedad. Y aunque hay diferentes materias, todas esas materias tienen como vértice y tienen como un marco las normas constitucionales. Además, tiene lugar y tiene como finalidad también garantizar la jerarquía normativa. Pero ¿en qué medida? Garantizar la jerarquía normativa en la que la posición superior la tiene la Constitución. Entonces, es un mecanismo que va a buscar que cada aplicador jurídico se ciña no únicamente a las normas secundarias que regulan la materia en la que él es competente, sino que también se ciña a la normativa constitucional, reconociéndole como la que tiene la máxima jerarquía normativa, y que dentro de un sistema en el que hay unidad no pueden haber contradicciones, de manera que si la Constitución dice algo y otra ley lo contradice, el juez pueda garantizar la norma de mayor jerarquía normativa aplicándola directamente y dejando de aplicar la norma que tiene una jerarquía normativa inferior. Pero además es que el control difuso de constitucionalidad de las leyes tiene lugar en un ordenamiento en el que existe la independencia judicial. Porque insisto, y si quiero aclarar algo acerca de la independencia judicial. La independencia judicial no supone que los jueces actúen arbitrariamente. La independencia judicial no supone que no exista los diferentes grados de conocimiento. No, supone que cada juez actúe como bien le plazca. Sino que la independencia judicial supone que el juez está sometido al derecho, que el juez no tiene vinculación con los intereses de las partes, que el juez no está sujeto a poderes que no sean lo que establece la ley. Y para garantizar esa independencia, entonces se le permite al juez que él, como conocedor del derecho y principalmente del derecho constitucional, y por eso es que todos los jueces de la República, además de ser jueces de lo civil, de lo penal, de lo mercantil, de lo laboral, de lo contencioso administrativo, además de ser jueces de esa materia, lo son principalmente jueces de la Constitución y están sujetos a la Constitución. Entonces, para poder garantizar eso, se le da al juez esta facultad de que cuando ve que el producto normativo de otra autoridad, de una autoridad constituida, como puede ser la Asamblea Legislativa, como puede ser un consejo municipal, como incluso podría ser otro tipo de instrumento, cualquier otra autoridad, él no se sujete a eso, sino que se sujete a la Constitución y la aplique directamente, negándose
a aplicar la normativa secundaria. Entonces, todas esas razones es que la inaplicabilidad es un mecanismo muy técnico, delicado, porque insistimos, se le da al juez la facultad de dejar de cumplir una ley, una norma, un precepto que ha sido dictado por los máximos representantes del pueblo, o sea, la Asamblea Legislativa, y que además ha pasado por el proceso de sanción presidencial, esa ley que encarna, que muestra los principios democráticos, puede ser desobedecida, o más bien inaplicada, no desobedecida, inaplicada por un juez, dándole la oportunidad de que aplique directamente la Constitución. Entonces, es algo delicado que tiene su manera de aplicarse. Ahora, yo solo les he hablado del contexto general, insisto, de en qué casos tiene lugar, cuándo es oportuno y los sujetos que lo pueden llevar a cabo. La técnica de la inaplicabilidad, pues, va a ser desarrollada en una conferencia posterior para la cual ya están invitados todos ustedes. Así que yo, pues, solo me queda agradecerles por estarnos acompañando en esta actividad, porque sé que han estado atentos y que han estado participando, y eso sería todo por mi parte en este momento. Gracias. Bueno, agradecemos a la maestra Flores Larios por su excelente disertación. Nos han quedado ahí claras varias situaciones, sobre todo con la legitimidad activa de este importante control de la Constitución. Previo a las preguntas, maestra, vamos a dar aquí, digamos, un aviso. Si por favor se pueden inscribir ahí en el formulario, denle clic en el enlace que va a aparecer ahí en el chat. Ya apareció incluso en los primeros minutos de esta videoconferencia para poderles compartir ahí la presentación. En cuanto a la grabación de la videoconferencia, tenemos en YouTube una videoteca del CNJ donde se van subiendo todas estas conferencias y va quedando el histórico para que ustedes las puedan descargar y ver cuando deseen. Tenemos igual pues las preguntas, si hay más preguntas pueden hacerlas en el chat también. Tenemos como una pregunta, maestra. ¿Cuál es más importante, el control concentrado o el control difuso? Bien, veamos. Creo que estos controles tienen un origen diferente, ¿verdad? Surgen en respuesta a situaciones diferentes. No podríamos, quizá, en un ordenamiento jurídico como el nuestro, donde coexisten ambos controles, yo no podría decir cuál es más importante. Sí que puedo decir que tienen utilidades diferentes. ¿Por qué? Porque el control difuso busca garantizar la normatividad de la Constitución y, por ende, los derechos fundamentales que la Constitución reconoce en un caso concreto. Es inmediato. Pero el control difuso, y eso se lo va a explicar mucho mejor en la siguiente conferencia, tiene efectos solo para ese caso concreto. Pero el precepto que ha sido inaplicado sigue siendo parte del ordenamiento jurídico. En cambio, el control concentrado de constitucionalidad no está buscando garantizar derechos fundamentales de una persona específica. No está buscando garantizar la independencia judicial, sino la pura normatividad de la Constitución y eliminar del ordenamiento jurídico todos aquellos preceptos que tengan un contenido contrario a la Constitución. Entonces, en el control difuso, un juez está resolviendo un caso y advierte que hay una ley que es contraria al estatuto constitucional que corresponde. Puede ser que
incumple un precepto constitucional, un principio constitucional que le beneficia a alguna de las partes, o que incumple un principio constitucional que está relacionado con un valor y con un derecho, y entonces le permite al juez aplicar directamente la Constitución, de manera que el juez, de alguna manera, bueno, el juez resuelve ese conflicto de la esfera jurídica de las partes y lo hace en el momento, de manera inmediata. Entonces, eso va a ser una respuesta para aquellas personas que estén dentro de un proceso judicial. En cambio, el control concentrado de constitucionalidad no guarda relación con los casos concretos, sino que guarda relación con una ley. Pero esto sí, la diferencia es que el control concentrado de constitucionalidad tiene efectos generales y abstractos, mientras que el control concreto, perdón, el control difuso tiene un efecto concreto. De manera que no podría decir yo cuál es más importante, me parece que son igualmente importantes, pero están pensados para resolver problemas de aplicación de la Constitución en uno, y en el otro para tutelar la normativa constitucional de manera general. Gracias. También nos piden acá que por favor ahonde un poco más en la explicación que dio sobre la autoridad o tribunales administrativos que no pueden declarar inaplicabilidad aunque sea una norma que afecte un proceso sancionatorio. O sea, ¿por qué no tienen esta facultad de las autoridades o tribunales administrativos? Bien, en primer lugar, los tribunales administrativos, decíamos, sí que deben cumplir, sí que deben resolver aplicando el derecho. Están sujetos a la ley. Pero los tribunales administrativos están dentro de una institución administrativa y le representan. Se rigen, ahí hay otros principios que le rigen, por ejemplo, el principio de autotutela administrativa. En principio, en algunos casos, sí que están obligados, ¿verdad? Sobre todo hoy con toda la regulación contenciosa administrativa, con la regulación administrativa, están obligados a respetar principios, a seguir un procedimiento, pero están buscando siempre garantizar los intereses de la institución en la cual están insertos, garantizar el funcionamiento de la institución en la cual están insertos. Y por esa razón, porque carecen de la independencia que sí se predica del órgano judicial, por esa razón es que los tribunales administrativos están sujetos al control judicial. Entonces, hay una segunda lectura siempre de alguien que va a ser imparcial, está llamado a ser imparcial, independiente, cuyo estatuto es objetivo y es el ordenamiento jurídico, que va a revisar lo que esta autoridad ha dicho. Entonces, si en un tribunal administrativo resuelve aplicando una ley que es contraria a la Constitución, las personas que han sido involucrados, el administrado que pudo haber sido perjudicado con esa ley, o la autoridad que pudo haber sido perjudicada, perdón, con la aplicación de esa ley, tiene la facultad de solicitar el control judicial. Y en este control judicial existe la posibilidad de que se ejerza el control difuso de constitucionalidad. ¿Por qué no lo puede hacer una autoridad administrativa? Nosotros sabemos que no solo las autoridades judiciales están obligadas a cumplir la Constitución, ¿verdad? Estamos conscientes de que nuestra Constitución incluso obliga a hacer una toma de protesta en el sentido de que las autoridades administrativas, al momento de tomar posesión de su cargo, se comprometen a cumplir la Constitución. Sin embargo, aunque están comprometidos a cumplir la Constitución,
los principios que les rigen no son los principios de independencia e imparcialidad, a diferencia del control judicial. Entonces, por esa misma razón, esa medida grave, porque insisto, el control difuso de constitucionalidad es una medida grave, porque usted le está permitiendo a una autoridad dejar de lado el producto normativo que representa la voluntad soberana del pueblo a través de las leyes. Entonces, esa es una medida grave que no puede dejarse en manos de todas las autoridades, sobre todo de aquellas autoridades que no se rigen por el principio de imparcialidad e independencia, sino que se van a regir por algunos principios y algunos intereses propios de la entidad a la cual pertenecen. Entonces, por esa razón, aunque ellos tienen que fallar con el derecho, aunque inciden en derechos fundamentales, primero, no se rigen por principios que garanticen que están únicamente ligados a la ley y principal y exclusivamente ligados a la ley, como lo es el órgano judicial, y además porque todo lo que ellos digan tiene la posibilidad de ser revisado, no es definitivo, no tienen esa característica de definitividad que sí tiene el órgano judicial. Por esa razón, los tribunales administrativos no están habilitados para ejercer el control difuso de constitucionalidad de las leyes. Gracias. Tenemos aquí otra pregunta doble. Dice, según la ley de procedimientos constitucionales 77E, hay obligación de remitir la certificación donde se declara la inaplicabilidad. Pero en el caso que la Sala de lo Constitucional conoció del ejemplo que usted nos ponía, ¿cómo quedaría esta remisión? Y si en este caso los efectos de esta resolución fueron erga omnes, no solo para ese caso en particular. Bien, qué bien que me han preguntado eso, porque sí. Veamos. Cuando se da esta inaplicabilidad, obviamente ya se había dado la reforma de la ley de procedimientos constitucionales. Pero la ley dice que la autoridad judicial, o sea, la autoridad que inaplica, certificará la resolución donde está inaplicando y la remite a la Sala de lo Constitucional para que dé origen y eso se va a entender como un requerimiento judicial. La jurisprudencia ha aclarado que lo que va a hacer es iniciar un proceso de inconstitucionalidad. Pero eso es una cuestión de armonización del ordenamiento jurídico y creo que se lo van a explicar en alguna conferencia posterior. Creo que la que viene el próximo martes. La regulación y esa facultad, esa obligación más bien que acaban de mencionar, lo que hace es que todas estas decisiones respecto de la Constitución y de las leyes que se están dando en la jurisdicción ordinaria, todo este ejercicio del control difuso pueda dar origen al control concentrado. ¿Sí? ¿Para qué? Para mantener la armonía de las interpretaciones constitucionales. Porque tenemos un máximo intérprete de la Constitución que lo hace con efectos erga omnes, pero tenemos a todos los jueces que también son intérpretes y jueces de la Constitución. ¿Qué pasa cuando es la sala? ¿Quién lo hace? La sala se limita a los propósitos del control difuso. Y los propósitos del control difuso no es expulsar un precepto del ordenamiento jurídico. Los propósitos del control difuso es garantizar los derechos fundamentales de las partes, garantizar la normatividad constitucional, la supremacía constitucional en un caso concreto que debe resolverse. Pero los efectos del control difuso no trascienden del caso concreto. Esa obligación, como les digo, únicamente tiene el propósito de hacer que el ejercicio del control difuso inste el control concentrado de constitucionalidad. Pero ¿qué pasa en este caso que la sala lo hace? La sala interpreta que
el control difuso, como tiene efectos erga omnes, perdón, interpartes y no erga omnes, entonces no incide en el objeto de control y se perfecciona con la inaplicabilidad. Esa otra fase no tiene que ver con el control difuso, sino que es una obligación que se le ha establecido al juez a raíz del control difuso. Pero cuando el juez inaplica, él ya ejerció por completo la facultad de control difuso de constitucionalidad de la ley que le da el artículo 185. Pero el legislador, para garantizar la seguridad jurídica y porque que un juez diga que una ley es inconstitucional es algo grave, entonces el legislador le dice, remítalo a la sala de lo constitucional. La sala no se pronuncia sobre lo que el juez dijo, sino sobre los argumentos abstractos del juez. La sala no va a revisar lo que el juez dice, sino que solo va a ver si esto que ha sido inaplicado en efecto es inconstitucional. Entonces, ¿y cómo lo hacen? Iniciando un proceso de inconstitucionalidad si se han llenado todos los requisitos que les van a presentar, les van a explicar a ustedes el próximo martes. Pero entonces dice la sala, yo estoy inaplicando porque necesito dictar una resolución. Pero yo ahorita estoy ejerciendo control difuso. Y el control difuso tiene efectos solo entre las partes al caso concreto, no tiene efectos generales y abstractos. Entonces, el control difuso se perfecciona, pero como soy yo, la misma sala, la que tendría que dirimir el control concentrado, no me voy a certificar. ¿Por qué? Porque el control difuso, insisto, no implica una posibilidad para los jueces para que ellos establezcan la invalidez de una norma de manera general y concluyente. Y la Sala de lo Constitucional, cuando ha ejercido control difuso, no tiene más potestades que ninguna otra autoridad judicial. Por lo tanto, cada vez, ahí les mencioné una resolución, pero hubo muchas resoluciones en las que la sala tuvo que inaplicar esa reforma y lo hizo cada vez que que tuvo que resolver. Entonces, inaplicó más de una vez porque el efecto, como estaba ejerciendo control difuso, por mucho que fuera la sala de lo constitucional, no estaba habilitada ella para iniciar un proceso de inconstitucionalidad, sino para que llegar hasta los efectos propios que tiene previsto el ejercicio del control difuso. No sé si logré aclarar la pregunta, aclarar la duda. Yo creería que sí, maestra, había que verlo. Okay. Bueno, tenemos acá otra, y muchas gracias. Aquí hay otra pregunta que no se entiende muy bien. Dice, ¿podría la sala de lo contencioso declarar ilegal actuaciones de la Corte de Cuentas de la República y no puede declarar inaplicabilidad de alguna norma? Yo entendería que las salas de lo contencioso, cualquier sala, pueden declarar inaplicabilidad también, ¿verdad? Son tribunales. Así es, creo que están comparando qué es mejor. Y quizá por ahí va la cosa. Ok. ¿Qué es mejor? ¿Declarar la ilegalidad o una inaplicabilidad? Entonces creo que por ahí va. Creo que dependerá de los fines, de lo que la sala tenga que resolver en cada caso concreto y ahí sí. ¿Puede declarar la ilegalidad? Pues si está dentro del contexto normativo, pues podrá. ¿Puede inaplicar una ley? Desde luego que podrá inaplicar. ¿Puede inaplicar una disposición de la Corte de Cuentas? Pues ahí eso, el objeto, los preceptos que se pueden inaplicar, se los van a detallar el próximo martes. Entonces, no me voy a meter yo en eso en este momento. Sin embargo, la sala de lo contencioso, como cualquier autoridad judicial, puede inaplicar cualquier precepto. Este día nosotros solo hemos visto el contexto constitucional y específicamente respecto de la oportunidad del control difuso y los sujetos activos. Entonces, ¿puede la sala? Sí, claro que puede. Cualquier sala de la... De hecho,
Corte Plena podría inaplicar también, como autoridad judicial que es. Bueno, pues entonces no habiendo más preguntas, creo que damos por cerrada esta primera videoconferencia de este ciclo de justicia y jurisdicción constitucional. Tenemos la invitación cordial ya para la conferencia número 2 y para todas las demás, por supuesto, pero en especial la número 2, el siguiente sábado, el siguiente martes 13 de mayo. La conferencia se denomina La técnica de la inaplicabilidad de las leyes, como muy bien nos decía la maestra Flores, objeto de control y efectos. ¿Cuál es el objeto de control del control difuso y cuáles son los efectos que tiene, digamos, este mecanismo de salvaguarda de la Constitución? Les pedimos, por favor, a quienes todavía no se han registrado, pues que lo hagan. Ahí estamos compartiendo nuevamente el link, el enlace. Ahí pues se les pide dentro de los datos que ahí se requieren que consignen su correo electrónico. Ahí les vamos a mandar la presentación de este día. Y le repito, esta conferencia pues la subimos a la videoteca del CNJ que está en la plataforma YouTube. Agradecemos la participación de todas las personas y también la disertación de nuestra maestra Flores Larios por habernos ahí aclarado varias situaciones, compartido su experiencia, sus conocimientos. Así que muchas gracias y feliz tarde. No sé si desea darnos las palabras de despedida, maestra. Pues solo agradecerles y felicitarles por haber estado en esta actividad. Sé que es difícil a veces y el derecho constitucional, aunque nos resulta familiar a todos, también nos resulta muy ajeno, es algo extraño. Felicitarles por ese interés y decirles que en la medida en que nosotros conozcamos las facultades de las autoridades, vamos a tener la posibilidad de instarles a que lo ejerzan y hacer pues de nuestra sociedad una sociedad más acorde a lo que la Constitución ha establecido. Así que ánimo, sigamos siempre pendientes de las demás conferencias y gracias por haber participado, por las preguntas, por la asistencia y por la amabilidad que veo de los comentarios que están ahorita escribiendo. Estamos a la orden y para mí ha sido un honor, un gusto estar con todos ustedes esta tarde. Feliz tarde. Gracias. Ahí hay una pregunta que dice, ¿si es necesario inscribirse de nuevo para las futuras conferencias? No, basta que esté pendiente de las redes sociales y ahí se le pone el link para ingresar directamente y ahí pues solo le da clic, como decimos, y automáticamente pues ya puede ingresar a la conferencia. Lo bueno de inscribirse es que se le manda un recordatorio. A veces pues con el quehacer diario de estas carreras se nos olvida, pero no es necesario que se inscriba. Bueno, pues no habiendo más que decir, pues solo reiteramos los agradecimientos, muchas bendiciones y feliz tarde. Hasta la próxima. Gracias. Martes 13 de mayo, 2 de la tarde. Muchas gracias. Gracias.